Hola, buenas tardes. El- Mi nombre es Itzel Guadalupe Vázquez Avilés, en la materia de contratos civiles con la profesora Leslie Guerra. El tema que abordaré es el contrato, su definición, la diferencia entre un convenio y un contrato, así como los elementos esenciales y de existencia de un contrato, y posteriormente abordaré lo que son la clasificación de los contratos, en donde explicaré la diferencia entre los contratos unilaterales, bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios. Comenzamos. Definición del convenio y del contrato. Estas dos definiciones son tomadas del acervo del Instituto de Jurídicas de la UNAM. El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En cambio, el contrato son acuerdos de voluntades que se celebran entre una o más personas con la finalidad de crear, transmitir derechos o obligaciones. La clave para su diferencia está en los verbos. El convenio crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones. Y el contrato crea, transmite derechos o obligaciones. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, que se realiza en acuerdo de dos partes. Por ejemplo, hablemos de una casa que tiene la finalidad de crear y transmitir derechos o obligaciones. La persona que se encuentra obligada a pagar y la persona que da ese objeto en renta es un claro ejemplo de un contrato y que es más común para nosotros. En cuanto al convenio, en esta época de pandemia fue muy recurrente que muchas personas, porque se habían quedado sin empleo o por problemas de salud, no podían pagar su renta. Tenían un contrato, mantenían un contrato, pero no podían pagar la cantidad acordada, por lo cual se puede celebrar un convenio para modificar o acordar la cantidad que pueden pagar y que la otra parte esté de acuerdo. Ese sería un ejemplo entre el convenio y el contrato. Los elementos de validez de un contrato. Existe una polémica entre autores sobre los elementos que debe de tener un contrato. Hay unos que hacen la distinción entre los esenciales y los de validez. Dentro de los esenciales encontramos el consentimiento, que es el acuerdo entre las partes para la celebración del contrato, que este puede ser expreso verbalmente o tácito, es decir, realizando aquellos actos que lo validen. El consentimiento no es válido si se ha dado por error, a través de violencia, entre otros aspectos que veremos más adelante. Otro elemento esencial es el objeto, que es la cosa o los bienes que está obligado a dar y las que debe cubrir. La otra es la capacidad, se refiere a la capacidad jurídica para tener los derechos o una aptitud jurídica para ejercer los derechos y obligaciones, como puede ser la mayoría de edad. Dentro de los elementos de validez, un aspecto esencial es la ausencia de vicios en el consentimiento. Esto quiere decir que la persona no haya sido obligada, que exista un conocimiento pleno e informado, que no se haya dado por error, por violencia o por dolo. De acuerdo con el Código Civil Federal, se pueden enumerar artículos desde el 1812 al 1815, 16 y el 2224, en donde dice
que el consentimiento no es válido si se ha dado por error. Se entiende por dolo cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir error o mantener en él alguno de los contratantes. El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiendo que aquella anulen el contrato si se ha dado la causa determinante de este acto jurídico. Y el acto jurídico es inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, es decir, que no producirá algún efecto legal. El otro aspecto es la licitud en el objeto, es decir, que todo acuerdo realizado o un contrato debe tener un objeto lícito, no puede ser contrario a la ley. Otro elemento relevante del contrato es el motivo, es decir, el aspecto del que el contratante se obliga frente al otro. Se refiere al propósito o fin a través del cual dos personas realizan un contrato. Es decir, la cosa que el obligado debe dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Otro aspecto es la forma, o sea, el medio de expresión que interviene en el acto jurídico. La voluntad, toda voluntad toma su forma, por lo cual es el mecanismo o modo de cómo se manifiesta o declara esta voluntad. Sobre los criterios de clasificación de los contratos. Una clasificación que debemos de tomar en cuenta son los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Dentro de los unilaterales se refiere a que son una de las partes contrae una obligación sin que la otra parte quede obligada. Un ejemplo de ello es de la donación. Solo interviene la parte que da ya sea un pago, una dádiva o algún objeto y la otra persona es quien recibe, pero solo una parte se encuentra obligada. Dentro de la clasificación bilateral es todo contrato o un acto jurídico bilateral que requiere para su formación del consentimiento de dos o más partes. Se constituyen recíprocamente en deudores y acreedores, ya que ambos contraen obligaciones, por lo que la mayoría de los contratos tienen esa clasificación, dado que la mayoría de los contratos se constituyen recíprocamente con esta relación entre deudor y acreedor. Otra clasificación que debemos de tomar en cuenta es pues el contrato oneroso, que este se refiere al mutuo beneficio, pues ambas partes tienen un beneficio y ambas partes adquieren una obligación. Un ejemplo sencillo puede ser el contrato de arrendamiento o un contrato de compra-venta, pues ambas partes están recibiendo el beneficio, dado que una parte recibe la renta y la otra toma en adquisición pues algún bien, ¿no? Otra clasificación que tenemos es el contrato gratuito, en donde solo se beneficia una de las partes. Un ejemplo de esto es el contrato de donación, es decir, pues solamente se está beneficiando quien recibe ya sea esa donación, un objeto o dinero, un pago. Sobre los contratos conmutativos. Bueno, en el contrato conmutativo las partes conocen desde el contrato sus términos, beneficios, es decir, que tienen toda la información de las prestaciones, alcance de las mismas, el precio, es decir, que las personas conocen todo detalle, cláusulas de este contrato. Un ejemplo de este es el de compraventa de un inmueble. Claro que para comprar una casa se necesita pues toda la información y tiene todos sus términos y beneficios disponibles. En cuanto a los aleatorios, bueno, en este, a diferencia del conmutativo, todos los provechos que adquiere son desconocidos en la contratación hasta que ocurra cierta situación específica, pero esta puede no ocurrir.
una de las partes o ambas recíprocamente se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para él, caso de un acontecimiento incierto o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado. Un ejemplo de esto son los seguros de vida, son los seguros de salud, de alimentos, que bueno, solamente se conoce el término de dicha contratación cuando ocurra cierto acontecimiento determinado. Muchas gracias por la atención prestada.